Presenta benoitaudífonos.com. Ahora soñar con una audición mejor es tu realidad. 2-700-8709. Amigos, continuamos y este es el último tramo de la tarde en casa, pero viene cargadito. Primero que nada, agradecerle su presencia. En instantes estaremos dándole la bienvenida y conversando con la doctora Gabriela López Rega. Es psiquiatra, docente en la Universidad de la República en las cátedras de psiquiatría, también en la parte de posgrado. Vamos a hablar de la autolesión física para calmar el dolor emocional. Lo dije despacito porque nos cuesta, creo, en un primer momento manejarnos. Primero con la autolesión o con el lastimarse y luego con la idea de mirarlo como una manera de compensar el dolor emocional. Pero ahora vamos a pedirle a nuestra compañera Magdalena Correa que nos lleve por los caminos de Montevideo y nos traiga el móvil de esta tarde y en casa. Buenas tardes, Marinés. Estamos en el Museo del Cannabis porque aquí se está experimentando con una nueva forma de cultivo. Hablamos de cultivos hidropónicos, pero vamos a conocer todos los detalles de la mano de Martín Said, que es el CEO de Altos del Plata, esta empresa que está llevando adelante este tipo de cultivo bien interesante y revolucionario, por lo que se dice. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, a ver, contanos un poquito acerca de esta modalidad que, según dice, sirve un montón y también con los recursos de la naturaleza. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos presentando una tecnología de cultivo hidropónica que permite cultivar una diversidad de cultivos en distintas áreas de la agricultura y podemos lograr productos limpios, seguros, de forma controlada. Vamos a pasar a mostrarles de lo que estamos hablando. Miren ustedes, Marinés, por allí en el estudio también, vean cómo se está llevando adelante este tipo de maquinaria que, como decíamos, es un tanto revolucionaria y distinta a lo que estamos habituados a ver. Aquí estamos viendo una máquina que produce plantas donde controlamos la temperatura, la humedad, el nutriente, las horas de luz y en un tiempo más acelerado se puede terminar logrando una producción de alta calidad. Hablamos de tiempos acelerados. ¿En cuánto se gana en tiempo? Y se gana un 30, un 40% de tiempo en distintos tipos de cultivos. Además, por ejemplo, la racionalización del agua, ¿se gana en eso también? Se ahorra en energía eléctrica, se ahorra en agua, se ahorra en superficie y se garantiza la producción, ya que se produce dentro de un ámbito controlado, en donde controlamos las plagas, controlamos las temperaturas, los hongos que se producen en las plantas son mejor tratados en estos ámbitos. ¿Cómo se va controlando todo esto y sobre todo en productos como el cannabis? En el producto como el cannabis nosotros controlamos en realidad con un estricto funcionamiento dentro de este box, en esta caja, en donde se trabaja con normas de buenas prácticas agrícolas que nosotros conocemos, con guantes, con barbijos y cuidando de no traer polen y no traer cosas de afuera. Aquí estamos en un proceso de demostración y exhibición en donde vamos a tener las plantas en estado... Pues yo estoy en falta entonces, todavía que no estoy con gorro, tapado. Sí, nosotros estamos en este momento presentándolo y digamos transgrediendo eso para presentarlo aquí. Aquí están viendo unos brotes que son en realidad de albahaca, de tomillo, y para poder mostrar que la máquina cultiva no solamente cannabis, sino otras cosas. Esto ya se está implementando en Uruguay desde hace un tiempo, con el Museo del Cannabis es la primera vez. Es la primera vez que esta tecnología llega a Uruguay. Esta máquina estamos para producirla en Uruguay y lograr también con eso ofrecer un espacio de trabajo y un espacio de servicio luego a quienes adquieran esta máquina, esta tecnología y puedan hacerse de servicio y de continuidad. ¿Hay algún producto que pueda quedar por fuera en materia de cultivos? ¿Para este tipo de maquinaria? Esta maquinaria está preparada para un tipo de familia de plantas de determinados tamaños. Hay plantas rotativas de distintos tamaños. Esta tecnología existe en otras partes del mundo para cultivos de distinta índole y ya existe. Esta es la máquina más grande en sistemas rotativos presentes hoy. Bien, y por otro lado voy a pedir que me acompañen también a ustedes, a Martín y también a César, porque hay otra maquinaria bien interesante y sobre todo para controlar la composición del cannabis, que es bien revolucionaria y miren, se las voy a mostrar por aquí. Le voy a pedir a ver si me explican un poquito. A ver, por acá. Justo estamos calibrando la máquina.
Esto es un espectrómetro por infrarrojo que lo que hace es medir los cannabinoides más presentes en la muestra de flores y concentrados. En este caso mide THC y CBD, tanto los totales como los potenciales. Ahora estamos haciendo medidas de flores. ¿Se tiene que colocar acá? Acá se coloca. Ahora vamos a hacer una medición que más o menos demora unos 9 segundos una vez que uno ya carga todo el... Se tiene que desmorrugar primero y poner... Esto bien, también sirve mucho para quienes consumen cannabis, ¿no? Saber la composición que tiene este tipo de planta. El objetivo de la máquina es brindarle a quien produce o a quien procesa un conocimiento, un dato duro, un dato concreto de la potencia de esa planta específica. Eso acompaña la política de reducción de daños, también implementada por el IRCA, en el que uno está bueno saber qué es lo que está consumiendo. A ver, ¿cómo es el proceso entonces? Entonces se desmorruga primero y se pone la muestra. Va colocado aquí, acá donde vemos esta luz que tiene infrarrojo. Ahí va, tiene varias luces de infrarrojo, se pone la muestra para que no pase del otro lado. ¿Y ahora? Se cubre. Bien. Y este es el tiempo que demora en calcular. Son 9 segundos entonces que le lleva a esta máquina procesar esa información. Así es. Con el producto ya desmorrugado, en estas luces con infrarrojo, y así estamos viendo el tiempo que le lleva a la máquina que se en el entorno de los 9 segundos. Ahí va. Nos dio de potencial, que es después de la descarboxilación en THC 16% y un 3% de CBD. Se podría decir que es una planta moderada. Bien. Bueno, así estamos viendo entonces los resultados de esta planta en particular. Una forma de cultivar y de procesar información bien diferente para nuestro país. Sí, con las dos máquinas y con una tercera máquina uno puede llevar adelante distintos procesos controlados y medidos y saber con certeza y seguridad cómo proveernos de bienestar, sea en el ámbito de la comida, o de la alimentación o de la medicina. Martín Sayed, CEO de Altos del Plata, muchísimas gracias por este contacto con La Tarde en Casa. Nosotros nos despedimos desde aquí, deseándoles un buen fin de semana y en un entorno precioso aquí en el Museo del Cannabis. Realmente vale la pena venir a conocerlo. Buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, toda una novedad lo que estábamos viendo, ¿eh? Aquí estábamos atentos, la verdad que desconocíamos no solo esa tecnología, sino también el lugar, que sin embargo nos dicen que es bastante cerca del canal. Alguna vez hemos hecho algún móvil por allí. Doctor, ahora sí venimos con usted. La verdad es que este tema encierra contradicciones que parecen insolubles y sin embargo necesitamos tratar de entenderlas. Estamos hablando de las personas que necesitan agredirse, cortarse, marcarse, porque de alguna manera con eso calman el dolor emocional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. La primera vez que vi una persona en esas circunstancias era una persona privada de libertad, era un joven privado de libertad. Sin embargo, no solamente las personas privadas de libertad comienzan a cortarse o a hacerse marca, ¿verdad? No, para nada. En realidad, primero aclarar que si bien es una manera que tienen muchas personas de controlar el dolor psíquico, no es una manera saludable, porque de alguna manera puede poner en riesgo. Si bien puede ser que no haya una lesión letal, sí puede generar de repente alguna secuela o predisponer una puerta de entrada, por ejemplo, de una infección. Más allá, digamos, de un daño que de repente puede ser estético, gente que a veces se cubre incluso en verano, y también, bueno, del daño a nivel social y personal, ¿no? Psíquico que generan este tipo de conductas que son derivadas de un manejo primitivo de alguna manera. Muchas veces, o sea, en las culturas antiguas, por ejemplo, los charrúas, cuando había una situación de duelo, las mujeres se cortaban los dedos, los hombres se cortaban el tórax, que es una manera de trasladar ese dolor psíquico al cuerpo como para hacerlo más tangible. Claro, pero también en ese caso uno puede pensar, y en esto es meramente una conjetura, que se está dando una señal al exterior. Sí. Hay un dolor enorme, un dolor que me va a acompañar de por vida. Esta es una pérdida tal que yo lo marco en mi cuerpo. Y también doy una señal para todo el que me vea, que sepa que yo estoy en esta determinada condición. Y eso también me pone en una categoría, me obliga a que los demás tengan ciertas miradas hacia mí
en virtud de esa señal que yo estoy dando. Ahí todo parece, sin dejar de ser atávico, como entrando dentro de una lógica social. Pero en este caso estamos hablando de otras conductas que muchas veces las personas llevan adelante porque, superadas por un dolor que es personal y emocional, traducen en su físico con nuevas heridas que, cuando no están en el momento del dolor, de alguna manera dicen no lo voy a hacer más, pero vuelve a aparecer esa necesidad. Sí, siempre se expresa un sufrimiento. Bien. Lo que pasa que a nivel, digamos, evolutivo hemos logrado manejar el dolor de otras maneras. A nivel de evolución humana, lo que pasa que esto es cuando fallan ciertas maneras, ciertas estrategias de control del dolor, se pasan a eso. Y siempre ahora lo que se ven generalmente es que hay como un cierto componente de imitación también. O sea, habitualmente no sale de la nada. Yo escuché, yo vi, me dijeron que a veces haciendo esto me calmaba. Y generalmente aparecen en edades precoces, ¿no? Final de la infancia, en la adolescencia temprana. Es raro que aparezcan en la adultez. Generalmente vienen ya de antes. Ahora, no es un tipo de marca hecha con fines estéticos, como puede ser un tatuaje o más allá del dolor. Es una marca que también genera vergüenza en la persona que se lo practica. Sí, lo que es estrictamente la autolesión en un contexto de enfermedad, de manejo del dolor no saludable, sí. Hay otra cosa, o sea, por eso siempre se dice la autolesión fuera de lo que es un contexto artístico o cultural. Porque es verdad, ahora hay un montón de, digamos, como de culturas urbanas en donde el tatuaje es una manera de pertenecer. Y es doloroso también, por eso. Es doloroso, pero no está considerado algo patológico. Claro. Y tampoco se hace a veces para aliviar el dolor, sino como para expresar, es una expresión, es distinto. En este caso la causa o el detonante es un dolor que la persona... Sí, siempre es el sufrimiento. Así sea un sufrimiento que de repente nosotros no entendemos, porque hay algo que es importante, que es entender y validar el sufrimiento del otro, aunque nos parezca a nosotros que no es necesario. Pero ¿quién es uno para definir cuánto duele en el otro? Claro. Muchas veces las personas que se cortan los brazos generan un tejido queloide y eso queda como una cicatriz. Sí. Y uno toca esos brazos y tienen pequeños relieves que de alguna manera van marcando una especie de distintos dolores. Sí. Y cuando son muchos, uno se impresiona de hasta dónde se llegó, ¿verdad? También obliga a preguntarse qué pasó que no pudimos hacer nada antes. Muchas veces se esconde. Cuando se esconde es muy difícil y muchas veces aparecen a través de otros síntomas, ¿no? Típicamente lo más frecuente que se ve o que se está asociado es la depresión o la ansiedad. Cuando hay algunos de estos síntomas, por ejemplo, un desgano intenso, sobre todo, esto es importante sobre todo a nivel de los adolescentes, que es donde empiezan estas conductas, ¿no? Cuando el adolescente hay un cambio en el rendimiento escolar, cuando hay un cambio a nivel del comportamiento social, o sea, se retrae de los amigos, no sale de la casa, o no empieza a dormir bien, muchas veces cuando hay sospecha de consumo, o sea, todos estos pueden ser indicadores de que hay un sufrimiento y que de alguna manera pueda estar predispuesto a tener estas conductas. A veces el primero que se entera es un terapeuta o de repente el psiquiatra, que le pregunta directamente la consulta que viene por otra cosa, de repente, habitualmente a lo mejor es un consumo de cannabis, ya que estábamos hablando hace otro módulo, que los padres están preocupados, o de repente por un descenso en el rendimiento liceal, y cuando uno le pregunta directamente, ¿tú te cortás? Sí, me corto. Nadie sabía. O sea, generalmente no es un síntoma precoz y tampoco es algo que muestran porque da vergüenza. Por eso que se cubren en verano, por ejemplo. Sí, pero ahí se vuelve más difícil de manejar ese ocultamiento, ¿no? Sí, sí. O sea, hasta que uno no lo ve no sabe que existe eso. Ahora, ¿temen el rechazo de esa marca? ¿Hay Temen un grado el rechazo de social, creo que es el juicio, la crítica, sienten como que están haciendo mal, son generalmente personas que han sido invalidadas en el sufrimiento, o sea, es fácil ver cuando uno está con fiebre que se sienta mal, pero cuando uno está deprimido, ¿por qué estás deprimido? Si tenés todo, te va bien. Entonces, si yo me corto, ¿pero por qué te cortás? O sea, el no entender ese sufrimiento que está por detrás es a veces lo que hace que la persona tampoco lo diga.
La DIARE informó el 28 de abril de 6 casos de adolescentes internados que alegan haber participado en el desafío de la ballena azul, que tiene una serie de pruebas autolesivas. Vamos a volver con ese tema y con nuestra invitada, la doctora médico psiquiatra Gabriela López Rega. Presentó Benoit Audífonos, Oír Juntos, diagnósticos y soluciones auditivas en Rivera 2441, esquina Pedro Campbell.